Jorge Cepeda, bienvenido aquí en Zurich. Te recibimos aquí en la oficina de Elster González Verlag y tenemos acá la salida ahora de tu primera novela, de las novelas que escribiste en alemán. Eres periodista, autor, dirigiste varios medios de comunicación y escribes cada semana en el gran periódico español El País. Y hay que decir que Milena pertenece a una trilogía, 3 novelas: Los corruptores, Milena o el fémur más bello del mundo, y el último, Los usurpadores. Pero cada uno se puede leer solo y no hay problema para entenderlo. Es una historia con 4 amigos, los azules, que son como detectivos y que a cada una hay muchas cosas que le ocurren, que tienen que resolver cosas. Los azules son Amelia, Luis, Jaime y Tomás. Y cada uno tiene su característica particular. ¿Por qué hay esos 4 azules? Bueno, primero es un placer estar en esta casa editorial. Me dio un enorme gusto y orgullo entender que Milena iba a estar en alemán, al alcance de lectores alemanes. Es un sueño para un escritor mexicano tener este auditorio, este público. Y en particular con Milena, que en efecto es una chica en problemas, mi personaje, ayudada y rescatada por mis 4 amigos conocidos como los azules. El propósito de tener esta cofradía, esta hermandad de 4 personajes, es que es una especie de detective colectivo. Y esto es así porque en un país como México, la justicia está tan quebrada que para muchos mexicanos resultaría poco creíble, resultaría inverosímil que una sola persona fuese capaz de oponerse y enfrentarse a las élites del poder, al crimen organizado, a los políticos y tener una oportunidad de ser exitoso. Un Sherlock Holmes no sería verosímil en México, porque no importa cuán inteligente o valiente seas, el peso de los demonios sueltos que hay en mi país se impondrían al mejor héroe, ¿no? Entonces yo concebí 4 amigos que juntos tienen poderes. Uno es el director de un periódico, otra Tomás. Amelia es directora de un partido político importante. Jaime es un coordinador de una empresa de seguridad que es muy influyente, y Mario es el amigo de los 3. Solo así, con un detective corporativo, puedo yo enfrentar los grandes males que existen en el país, ¿no? Milena trata también, es un drama en México, pero Milena es internacional. Es croata, es una mujer que cae en la compra de mujeres, pasa por Marbella, por el tráfico internacional de mujeres, con la mafia y todo. Milena, el título es Milena o el fémur más bello del mundo. Qué raro ese título, porque ese título. Hay que decir primero que Milena es la novela que ganó el premio Planeta 2014. Sí, bueno, este premio fue muy bien recibido en mi país porque el premio tenía 65 años de antigüedad. Es el premio más importante en la literatura de habla hispana. Y nunca lo había recibido un mexicano, cosa que era motivo de pena, de vergüenza, porque hay grandes escritores mexicanos, evidentemente, que han hecho aportes importantes a la literatura hispana. Entonces, bueno, fue motivo de orgullo que finalmente un mexicano lo obtuviese. Y en particular con un tema como este, porque en efecto
en realidad no es una historia mexicana la que está tratada en este libro, sino es el caso de un fenómeno que, por desgracia, es un fenómeno multinacional, ¿no? Que es las redes de traficantes de seres humanos que existen en el mundo. Y yo lo quise ejemplificar con Milena porque lo convierte en un fenómeno tal cual, transnacional. Una chica que es abducida, que es secuestrada en Croacia, llevada al Mediterráneo y explotada sexualmente por estas redes para uso y beneficio de las élites, de los millonarios en el Mediterráneo, y que eventualmente llega a América Latina. Eh, con el tráfico de mujeres para la prostitución está sucediendo algo que parecería paradójico, y es, uno pensaría que la esclavitud sexual es algo anacrónico, algo que pertenece al viejo pasado. Y sin embargo, la globalización, que uno pensaría que la modernización debería hacer esto cada vez más anacrónico, por el contrario, lo ha potenciado. El tráfico de personas es un fenómeno que va creciendo, justamente gracias a la globalización. La posibilidad de que una mafia conecte con otras mafias y se van especial, unos las trasladan, otros las explotan, otros las secuestran, y se convierte en un mercado que ya es internacional. Y un mercado además con muchos recursos. En la novela hay un personaje, un villano, que dice, qué buen negocio es este de la prostitución, porque la droga la puedes vender solo una vez, a una mujer la puedes vender todas las noches, ¿no? Hablando de ellas como mercancía. Es un tema muy contemporáneo, lo vimos con el asunto Epstein en los Estados Unidos. No era compra de mujeres, pero algo que no está muy alejado de ese tema. Pero no hablamos del título. ¿Por qué ese título raro? Bueno, originalmente el título era Milena, que es el nombre de la chica croata que es secuestrada. Pero yo quería darle además un matiz para dar cuenta de que era una novela que pertenece al género de novela negra. Y el fémur nos remite a algo que es forense, obviamente. Y la frase, el fémur más bello del mundo, surge porque cuando es ella una niña, para ir a la escuela debe cruzar el cementerio. Y en Croacia, en su pequeño pueblo. Y es un cementerio viejo que tiene ya tumbas muy antiguas, algunas abiertas y rotas. Y alguna vez ella observa a chiquillos en la calle jugando con los huesos, jugando a espadazos y a D'Artagnan y a los tres mosqueteros, etc. Y ella dice en algún momento, yo tengo que salir de este pueblo. No quiero que un día, dentro de muchos años, unos niños jueguen con mi fémur a los espadazos. Y es una mujer muy, muy bella, muy alta, y uno se podría imaginar, cuando estaba escribiéndolo, yo mismo me imaginé el futuro fémur de Milena, que sería una maravillosa espada, seguramente el fémur más bello del mundo. Como es una mujer muy bella, vives eso como una tragedia, porque la belleza se vuelve como una tragedia, pero también es una mujer muy fuerte. Sí. ¿No hay una contradicción entre esos dos puntos? Sí, y la belleza efectivamente como tragedia, como trampa, ¿no? La historia surge de una anécdota o de una vivencia mía en un centro de refugio de mujeres víctimas de violencia en México, en el que yo pasé un poco ayudando, asesorando. Yo vi a una venezolana que había sido rescatada de los table dance porque estaba siendo explotada contra su voluntad. Ella había intentado escapar y fue golpeada muy violentamente
terminó en el hospital y de ahí pasó a la casa de refugio. Pero el caso es que yo la vi y en el momento en que la vi pensé, este es el ser humano más bello que he visto en mi vida. Una mujer extraordinariamente guapa, como personaje de cine, ¿no? Y al mismo tiempo tenía los estragos, los rasgos de los golpes recibidos. Y yo decía, qué curioso, qué paradójico, que este ser humano que ha recibido a manos llenas un atributo como es la belleza que todo ser humano queremos tener, y justamente está aquí golpeada de una manera bestial, ¿no? Seguramente si tiene una hermana menos hermosa, la hermana debe estar en Venezuela atendiendo, mucho más feliz, atendiendo a su casa, a su empleo, qué sé yo, estudiando. Qué terrible don ha sido haber recibido esta belleza y que haya sido la causa de que sus explotadores no la quieran soltar. ¿Y te parece que la condición de las mujeres en México es peor que en otros países o cómo ves eso? Hay mucha violencia en México, hay 30.000 muertes por año y entonces eso es decir que alrededor de la mujer es más violento que en otros países, ¿te parece? Yo creo que la cultura machista, misógina, hace a las mujeres víctimas en muchos sentidos y prácticamente forma parte de un rasgo cultural internacional con matices distintos en los países árabes, en los países de América Latina, pero desde luego también en el hemisferio occidental. Pero esos matices a veces hacen enormes diferencias. En México, como en otros países de América Latina, por supuesto que vivimos culturas muy verticales, autoritarias, en detrimento de las mujeres. Sobre ese contexto, yo diría que además el fenómeno de violencia que estamos viviendo en México, no solo hacia las mujeres, sino en general el fenómeno de violencia, del crimen organizado, de la impunidad, hace que este problema de la misoginia, de la explotación de la mujer, del abuso de la mujer, adquiera tonos verdaderamente trágicos y dramáticos, porque sucede entonces en un contexto de impunidad absoluta frente a la violencia. Al mismo tiempo que tenemos cerca de 30.000 muertos cada año víctimas de la violencia en general, también tenemos un aumento muy preocupante de los casos de feminicidios que están sucediendo en nuestro país, ¿no? Entonces es una especie de lluvia sobre mojado, digamos. La explotación tradicional de la mujer en México es potenciada por esta situación de violencia e impunidad. Hace un año que cambiaron de presidente. ¿Qué puede decir de ese nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llama AMLO, lo dicen AMLO? Sí. Y entonces, que hay una esperanza con él, que algo cambia. Hay una esperanza, sin duda. Él ganó con un voto mayoritario muy definido, muy categórico. Cerca del 70% de la población aprueba su gobierno, aunque apenas tiene menos de un año. Pero desde luego, después de muchos años, en México hay expectativas de la posibilidad de un cambio. México es un país con enormes niveles de desigualdad. López Obrador llega a la presidencia con promesas de modificar esto, y es el primer gobierno de izquierda popular que existe en muchos años. Esperanza hay. Sin embargo, al mismo tiempo hay muchos analistas, muchos críticos que dicen que las posibilidades de cambio no van a ser fáciles. Y también es cierto que sobre el problema que nos ocupa, este tema de los feminicidios, es verdad que López Obrador tiene una agenda que está en este momento priorizando el combate a la pobreza y a la desigualdad social. No ocupa la mayor prioridad en el tema del que estamos hablando, aunque uno supone que atacar el problema de la injusticia y la impunidad es el contexto más favorable para modificar
todos estos otros temas de la agenda, ¿no? Volvamos a ti. ¿Por qué escribes? ¿Estuviste periodista y ahora escribes libros, novelas? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que son muchas pulsiones las que llevan a uno a escribir. Yo diría que la primera, porque empecé a escribir ficción ya tarde en la vida, y tiene mucho que ver con una especie de ajuste de cuentas con el poder, con los políticos. Durante décadas yo fui un periodista que me dediqué a exhibir vicios y malas prácticas de los poderosos, y en un esfuerzo de tratar de entender cómo opera el poder. Otros libros míos en materia periodística, los títulos lo dicen todo. Hay un libro que se llama Los Amos de México. Otros libros que tienen que ver con... Otro libro se llama Los Intocables, para hablar de los políticos que son impunes, etcétera, etcétera. Es decir, había un esfuerzo periodístico de desnudar las malas prácticas y tratar de desentrañar el poder, ¿no? Y cómo opera y por qué, los mecanismos. Y después de 20 y tantos años de hacerlo, te das cuenta que hay una dimensión del poder que no estás captando, que lo importante a veces sucede atrás de las luces, atrás de los reflectores, en las zonas oscuras y opacas, donde el periodismo cuesta mucho trabajo llegar. Entonces, fui acumulando muchas historias en estos años que no tenían una salida periodística y que ya tenía yo atoradas en la garganta. Y encontré que una novela de ficción que titulé Los Corruptores era una manera de exorcizar, digamos, estos pendientes, ¿no? Y hice el libro como una especie de divertimento, como una especie de desahogo, y funcionó muy bien porque dio cuenta de esta antropología del poder. Es como una respuesta a una frustración de periodista. De periodista, sí. ¿Sí? ¿O quieres cambiar el mundo? Bueno, yo creo que ¿Todavía? yo creo que todo periodista lleva en sí mismo pues sí, una cruzada de cambio y de modificación, ¿no? Sin embargo, en el proceso de escribir ficción, me he dado cuenta que hay otras pulsiones que están ahí, que uno no hace novela como una especie de causa social, porque entonces acabas haciendo mala literatura, y que lo que quieres en realidad es más bien reflejar cómo es el mundo, ¿no? Y la ficción es una herramienta enorme y maravillosa para conseguirlo. Milena, es el primer libro de tus libros que está traducido en alemán. Pertenece a una trilogía: hay Los Corruptores, Milena o El fémur más bello del mundo y Los Usurpadores. Esa trilogía está ya en Netflix, es una película. ¿Y qué quieres decir al público de lengua alemana que ahora puede por fin leer tu novela? Bueno, primero que es un gusto que esté en alemán. Es una historia universal, la de Milena, que permitirá a los lectores alemanes entender, y suizos, y austriacos, entender que las historias, en última instancia, son historias de seres humanos. Milena ganó el Premio Planeta, un premio muy prestigioso de la lengua y de la literatura hispánica. Y hay que decir que tu talento para escribir yo creo que es incontestable. Todos los críticos te dan siempre te dan muchas flores para todo cómo escribes. Son de tus libros que no se caen de la mano, que realmente una vez que estás adentro vas al final porque hay un suspenso increíble. ¿Cómo escribes? Bueno, escribo en primera instancia tratando de satisfacer a mis exigencias como lector. Por fortuna parece ser que son las mismas de muchos lectores en el mundo. De ahí que sean historias muy cinematográficas. La trilogía ha sido adquirida por Netflix
para hacer una serie de televisión con Corruptores, Milena como segunda temporada, Usurpadores como tercera temporada. Y otra novela más reciente también ha sido adquirida por la televisión francesa para hacer una película. Muerte contra el reloj. Muerte contra el reloj. Son historias intensas, con una pulsión que no descansa y que permite al lector zambullirse y no salir hasta el final. Además, al final tienes la impresión de, bueno, ser más inteligente, porque tienes muchas indicaciones, muchas informaciones y da realmente, por ejemplo, Milena te da una idea de qué es el trata de seres humanos, la compra de mujeres, la mafia y también muchas informaciones sobre México, la corrupción, la violencia, todo eso. Me parece que para el lector es realmente una suerte, porque al final pasó es un momento magnífico de lectura y además piensas, aprendí algo. Es siempre mi intención, como tantos años de periodismo, de hacer algo que atraiga la atención, sea un momento de divertimento, que en última instancia la literatura también lo es, pero esencialmente que nos dé claves para entender a otros. El caso de Milena, por ejemplo, podemos leer un reporte sobre los miles de víctimas de la trata de personas, pero acaba siendo una estadística. Sin embargo, si leemos esta novela, que trata solo de una persona que fue víctima de la esclavitud sexual y sus esfuerzos por liberarse, el lector se meterá en la piel y en el corazón de una víctima de la trata y tendrá una vivencia y una experiencia como no lo tendría leyendo un reporte y una estadística con cifras enormes, ¿no? Ese es el potencial de una historia bien contada. Muchas gracias. A usted.